Ética, ley natural, ley moral, ley humana. Los conceptos que hemos introducido ayer. Y lógicamente, cuando nosotros planteamos nuevos conceptos, también tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué una ética? ¿Y qué diferencia hay entre la ética y la moral? Utilicémoslas por el momento como sinónimos. ¿Por qué una ética? ¿Por qué una moral? Si la persona humana es fuente del derecho, entonces la ética humana y la moral humana son fuentes de esa ley que estamos empezando a buscar, que estamos tratando de descubrir. Y lógicamente es claro que ética y moral, como conceptos sinónimos, tienen una misma significación, aunque de fuentes distintas. Conceptos sinónimos con un mismo significado, aunque de fuentes distintas. Volvamos de nuevo a Fernández. Aurelio Fernández, en sus investigaciones, parte de la ética griega como la ciencia de las costumbres, mientras que parte de la moral, que es igualmente costumbre, aunque ética evoca una conducta social, más que la valoración de las acciones que se originan de la propia conciencia individual, sin dejar de ser cierto que la eticidad de cada persona se enriquece en la medida en que interioriza esas normas morales que rigen en la vida social, al mismo tiempo que la conducta personal se reflejaría de inmediato en su comportamiento y en la convivencia social. Qué interesante es cuando una persona, por el derecho natural, por la moral, por la ética, se comporta moralmente estando sola. Qué importante cuando esa persona en sociedad se porta igualmente bajo una ética, bajo una moral, bajo una ley natural. La vida social, al mismo tiempo que la conducta personal, se refleja de inmediato en su comportamiento, en la convivencia social. Por eso tiene la ética más resonancias individuales que sociales, como lo sostendría Aristóteles, porque Aristóteles hace más referencia a la personalidad desde la ética como el conjunto de cualidades que distinguen a la persona y que crean en ella un hábito de conducta. Desde la concepción latina, la ética es la costumbre, o más propiamente, la inclinación natural a hacer algo, de modo que la moral se define como la ciencia de las costumbres. ¿Puedo entonces seguir utilizando el sinónimo de moral y de ética? Sí, porque en definitiva, el comportamiento individual, cuando yo soy un hombre moral, una persona moral, en mi individualidad, en mi casa, cuando yo soy responsable en mi casa, cuando respeto la vida de los demás en mi casa, respetaré la vida de los demás en sociedad. Y por eso es muy importante darnos cuenta de estas diferencias que son impresionantes para entender por qué desde la antropología nos está haciendo fácil comprender a la persona en lo individual, pero que no son distintos en lo individual y lo social, sino que son lo mismo en lo individual que en esa individualidad, en esa moralidad de sus comportamientos, se convierte en la sociabilidad, en una ética del comportamiento social. Muchas gracias.